Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Loe Lupin y me da muchísimo, pero muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Gracias a los que se unieron, a las nuevas personillas que llegaron por los Reels y a los que son nacidos consumidores, gracias por seguir aquí a pesar de ese lapsus moment de no tener dónde grabar. Gracias, muy lindos ustedes. Y en esta ocasión, como cada inicio de año, vamos a hacer lo que es mejores y peores lecturas. Entonces, primero vámonos con lo malo para después disfrutar y ser felices y fangirlear como locos con lo mejor del año. Entonces, en este video vengo con las peores lecturas del 2023. Así que, vayamos a ello. Bueno, Dreamers, déjenme que les cuente un poquito esta situación. Yo estaba a punto de no grabar este video, ¿por qué? Porque a pesar de que el 2023 fue un año un tanto raro, ¿por qué? Porque fue el primer año que me atreví a leer cosas que Loe Lupin de antes no hubiera hecho. Por ejemplo, saben ustedes que yo no leo cosas de automorición, enfermedades terminales, en soledad, de personas enojonas, negativas, de eventos históricos como el Holocausto, la Revolución Francesa, los bolcheviques y esas cosas, porque me dan miedo. Este año ocurrieron. ¿Quién sabe por qué Loe Lupin? O sea, yo me atrevo a leer cosas que no haría normalmente. Por ejemplo, me leí un hombre llamado Ove. ¿Saben los que lo leyeron de qué trata y se quedan Loe Lupin porque leíste esto? Me leí Pájaro Blanco de R.J. Palacio. Sé que está muy leve, pero ni eso me hubiera atrevido a leer, dado el tema que toca. Y a pesar que era de R.J. Palacio, no quería hacerlo. Me tardé casi 5 años porque lo sacó en 5 o 4 años, lo sacó en 2020. O sea, dude. No leía cosas de realismo mágico, o sea, sí, pero no tan así. Me leí Elena Garro, me leí Elena Poniatowska, leía Juan Rulfo. No está mal, pero no son cosas que yo leería. Y me animé y me gustó. También gracias a todos esos clubs de lectura y amigos booktubers que me animaron a hacerlo, porque creo que yo solita no lo hubiera hecho. Pero al fin y al cabo lo hice y fue una experiencia un tanto agridulce, pero porque son situaciones así y tenían que pasar. Y entonces les digo, a pesar de que fue un año así, tuve la dicha de que casi no tuve lecturas malas. Me gustaría un año en que no hubiera ninguna lectura mala. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces nadie es perfecto y puedes encontrarte algo que no, a pesar de que pensabas que era bueno. Y con esas sinopsis medio raras que te cuentan algo que no es, menos. Pero el caso es que solo tuve 2 lecturas malas. Y ese fue el motivo por el que casi no tenemos video de peores lecturas. ¿Por qué? Porque yo decía, uno de los libros, no sé si me gustó o no por ciertas cosas que tiene el libro. Pero, hablándolo con amigos y ellos me aclararon mucho la situación, pues no te tendrías tú que basar en eso, tendrías que basarte más en tu opinión. Entonces, reflexionando un poco y viendo la situación, igual lo puse aquí. Pues me sorprende mucho que sean 2 libros de 2 autores que me gustan bastante. Me quedo de a 6 porque no debería pasar. ¿Por qué? Porque lo cómodo es mi autor favorito, es mi zona del confort y sé que me va a gustar sí o sí, porque no es el primero, ya es como el 8º libro que me leo del autor en un caso y en el otro es el 5º libro que me leo. Ya debería estar yo acostumbrada y decir sí me gustó o no me gustó, pero muy raro. Y que no me gustaran 2 libros de 2 autores favoritos y que les tengo mucha confianza, pues me dejó muy sacada de onda. Pero aún así, aquí se los traigo porque digo, es mi opinión. Hago el disclaimer, como les digo, es mi opinión. Es lo que Loe Lupin piensa. No porque yo diga que son libros malos para mí, ustedes no los lean. Los invito a leerlos y a sacar su propia opinión. Recuerden, ese consejo les doy porque su booktuber de confianza soy. Si me quieren hacer caso, adelante. Pero yo diría que lo leyeran para que se creen su propia opinión. Y ya entrando en materia, Dreamers, el primer libro que les vengo a hablar es... Sí, aunque a todo el mundo le sorprenda, es un cuento de fuego escrito por Chris Colfer. Sí, no tengo ninguna duda de que se venía a lo peor del año.
Me duele porque, como saben ustedes, Chris Colfer es uno de mis autores favoritos y su saga, tanto de Tierra de las Historias como de Un Cuento de Magia, son de lo mejorcito que yo he leído en mi vida después de Harry Potter. Y me dolió. ¿Por qué? Porque veníamos en una historia donde tú quieres saber qué sucede antes de todos los acontecimientos de su saga anterior, que fue Tierra de las Historias. Un Cuento de Magia, esta trilogía prometía contarnos cómo pasas de los reinos del norte, sur, este y oeste a los reinos de Tierra de las Historias. El reino de la capa roja, el reino del océano, el reino de la zapatilla de cristal. O sea, ¿qué sucede? El bosque de los enanos, etcétera. ¿Qué pasa? El 1 y el 2 fueron sublimes, me encantaron bastante, son algo maravilloso. Y este tercero me quedó a deber mucho. ¿Por qué? Porque, como recordarán, venimos siguiendo la historia de Bristol. Esta chica que vive en el pueblo del este. Ella vive con su familia es su mamá, su papá y sus 2 hermanos junto con ella, y ellos junto con el papá trabajan en la oficina de juzgados, vamos a decirlo así, en los juzgados de este reino, y son abogados. Entonces prácticamente ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con leyes, esta cosa. Pero Bristol y la mamá pues tienen que seguir las leyes de ahí. Todos los reinos tienen esta absurda cosa de las mujeres no pueden hacer nada más que dedicarse a su hogar, tanto que Bristol iba hasta escuela de señoritas para prepararse y estar lista para el momento de casarse. Algo que le gustaba mucho a Bristol y que a mí me volaba de los pelos era el hecho de que le gusta leer y no se puede leer. Las mujeres tienen prohibido leer. Entonces yo me volaba de los pelos diciendo cómo es posible. Yo me hubiera muerto, literal, yo no puedo vivir sin los libros. Pero dejándose de lado, Bristol rompe esa regla y empieza a leer. Y un día encuentro el libro de magia, hace magia porque también la magia está prohibida, y la llevan a una correccional. Ahí llega la señorita Waterbury, la salva y empieza toda esta aventura entre que conocemos. Si recordarán, en Tierra de las Historias hay algo que se llama el Concilio de las Hadas o el Consejo de las Hadas. Aquí, en Un Cuento de Magia, vemos cómo se crea. En el segundo libro vemos la llegada de las brujas, vemos a Bristol luchando contra el gobierno, contra este rey tirano, el Rey X. Y me encantó tanto que se queda en un cliffhanger muy bueno, que es esta parte de que Bristol lucha contra el Rey X, pero llega con la muerte. Y ella pues no quiere el desenlace final, así que hace un trato con ella y le dice la muerte que para poder cumplirlo, ella va a tener 1 año para conseguir el libro de la sabiduría y derrocar a la indomable, a la persona indomable. Y si no, pues se va a tener que volver a enfrentar a la muerte. No voy a decir por qué, es muy lógico el asunto, no quiero dar spoilers, pero es muy lógico. Y llegamos a este tercer libro, yo dije, quiero ver cómo encuentra la indomable, quiero ver cómo encuentra ese libro de la sabiduría y todo el show. ¿Qué carambas hizo Chris Colfer con esto? No lo entiendo, no entiendo qué me puso aquí. Yo quería que el final me conectara con Tierra de las Historias, no lo hace, me pone personajes nuevos que no me importan, sus tramas las destruye. ¿Por qué? Porque aquí vemos 2 tramas muy importantes. Hay un personaje que se llama Amarelo. Ella, porque es no binario Amarelo, tiene un conflicto aquí que tú quieres ver resuelto. Sí lo resuelve, pero se me hizo muy ridículo. Y segundo, lo de la indomable y esta cosa del libro de la sabiduría también resultó un fail. ¿Por qué? Porque a mitad del libro te destruye las ganas de saber qué sucede. Yo no entiendo qué onda en estas 378 páginas. Luego me saca algo que es la Universidad de la Sabiduría con estos sabios y que ellos van a hacer el control del mundo. Y Bristol les dice, oye, si tú controlas el mundo, ¿por qué permitiste que pasara esto, esto, esto y esto? Es que esas son decisiones de los humanos y no nos podemos meter. Entonces, ¿para qué los pusiste en la historia? Y al final, casi esto es las aventuras de Bristol. No me estás conectando con todas las historias, deja muchos cabos sueltos. Al final, me acuerdo mucho porque tú quieres saber dónde está la inefable, qué pasa con el libro de la sabiduría. Y hay una parte, me acuerdo muy bien, que son 3 capítulos seguidos. En el primero, ves cómo ellos entran al templo de la sabiduría y todas las pruebas y cosas que tienen que hacer para llegar a encontrar ese libro.
pero esas pruebas te las corta, plus vas a otro capítulo y te enseña dónde está la inefable, qué pasa con ella, y plus regresas a la otra, al tercer capítulo, regresas al templo de la sabiduría y lo que estaba haciendo Bristol y todos sus amigos para poder encontrarlo, pero ya no te importa porque en el capítulo anterior te dijo qué sucedió, y tú así de, sálganse de ahí, nada que ver, o sea, ¿cómo es posible? Entonces ya no te importa, y obviamente sabes lo que va a pasar, sabes qué va a suceder. ¿Por qué? Porque tú sabes, no voy a dar spoilers, pero sabes quién es Bristol en Tierra de las Historias, entonces ya no te importa. Pero eso no obsta ni consta para lo que sucede. Lo dio mucho, me deja muchos cabos sueltos. Me dio más pistas el diario de Mamá Gansa que esta cosa. Me duele, y me duele mucho porque es Chris Colfer, uno de mis autores favoritos. Entonces, sí me dolió con esta cosa. ¿Qué les digo? Uno cree que son confiables y resulta que no. Por otro lado, aquí venía la disyuntiva. Este libro también es de mi autor favorito. Este libro trata sobre uno de mis personajes favoritos, este segundo puesto, y me dolió que fuera lo que fue, que es La música del silencio de Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss, me he leído absolutamente todo lo que he escrito en español, porque los en inglés no los encuentro, aclaro el punto. Todo, absolutamente todo, hasta lo de la princesa y el señor Fu, todo. Y en este libro me decepcionó bastante. ¿Por qué? Empezando por el hecho de que es una historia que nos narra hay dos capítulos muy importantes que pasan en la subrealidad, en El nombre del viento. Y esta historia corta va en medio de esas dos historias. ¿Qué pasó? Porque nos habla de Aurin, esta chica que vive en la subrealidad, pero que es muy inteligente. La subrealidad es como la infratierra de la universidad. Entonces, Quoth le hace la promesa de que después de los exámenes va a volver a visitarla, que no la va a dejar sola. Aurin a pesar de ser inteligente, es un personaje vulnerable, es un personaje que todo el mundo quiere cuidar y proteger, hasta los maestros. Pero resulta en este intermedio que vemos una semana en la vida de Aurin. Y yo al menos quería más acción, más cosas, conocer cómo se vive en la subrealidad, qué pasa ahí, qué me muestra Patrick Rothfuss. No pasa nada, no le entendí al libro, se me hizo pesado y me dolió porque es uno de mis personajes favoritos. Lo que es Aurin, Quoth y Dena son mis tres personajes favoritos. Y que deshiciera la historia de Aurin me dolió. El libro se llama La música del silencio. ¿Por qué? Porque Quoth ciertas noches después de clases se subía al techo de la facultad de alquimia y ferroquímica. Se sube y empieza a tocar su laúd. Sabemos que Quoth toca el laúd y la fregada. Así que muchas veces Aurin va a verlo tocar mientras él le da de comer, le lleva cosas y todo eso. Entonces la música del silencio, porque cuando uno va no hay música y Aurin pues no habla mucho, entonces por eso se llama así. Y fue una travesía pesada para mí. El libro se me hizo pesado, no lo entendí en partes, tenía que releer hojas como 3-4 veces, y no es broma, 3-4 veces. Hubo ocasiones en que me hizo dormir, no lo sé, yo esperaba más de esta historia y no lo hizo así. Y para el final que me dio, yo dije, regresa Quoth y le va a dar una sorpresa, va a decirle algo. Nada, no quiero ser aguafiestas, pero no pasa absolutamente nada extraordinario, ¿vale? Entonces me dolió, no me agradó, y para colmo, no sé qué pensar del autor, de Patrick, después de esto, porque tiene un pie de página al principio del libro, una nota de autor, donde te dice, mi libro, ya no sé, porque se lo comenté a los chicos del Club Caldero y me abrieron mucho el panorama y no lo había pensado así. No sé si es humor negro o no, pero te dice, es que el libro es denso, es aburrido, no te va a gustar, te va a ser muy pesado y no cuento nada extraordinario ahí. Qué fea forma de vender su historia. Creo que sí me decepciona, ¿por qué? Porque era mi personaje favorito, como les digo. Y no fue algo que a mí me llenara.
Porque cuando tú quieres a un personaje, quieres aprender de ese personaje, o qué más te puede contar en una historia. Y me puedo pasar la música del silencio por el Arco del Triunfo y no me pierdo de nada, ¿están de acuerdo? Y eso sí me dolió. Yo quería ver qué pensaba de Quote, qué hacía en la subrealidad, qué era la subrealidad. No me explica Patti LuPus qué es la subrealidad. Todavía sigo esperando que en esta tercera historia, que todavía no escribe, que nada más nos dé un prólogo que no voy a leer hasta que salga el libro, no quise hacerlo, nos cuente qué show. Entonces me decepcionó, me lastimó. Creo que esa es la parte más negativa del año, porque fueron dos de mis autores favoritos y me dolió mucho que no fueran lo que yo me esperaba. Entonces, Dreamers, estas fueron las dos únicas malas lecturas del año. Léanlos, no les estoy diciendo que no, léanlos, porque un libro no me va a decir que es un mal autor. Dijeras, me leí 7 libros del autor y 6 fueron un asco, pues dices, ¿qué onda? Para mí, o sea, yo lo de Lupin. Pero si te leíste 6, de los cuales solo uno es malo, pues hagamos una balanza y claro que los voy a seguir leyendo. ¿Y qué les digo, Dreamers? Espero les haya gustado este video, un tanto cortito, les repito, eso es algo bueno, que de 75 lecturas solo 2 hayan sido malas. Eso hace un buen balance en el año. Si les gustó el video, manita arriba, si no, manita abajo, todo absolutamente desde el respeto. Pasen mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, el blog, TikTok. Si me siguen ya habrán sabido ya se habrán imaginado un poco de qué pasó con esto, ya sabían un poco de dónde iba el asunto. Y suscríbanse, el botoncito rojo, la campanita. Pero mientras yo en los comentarios, ustedes me van a ver en este y en el próximo video de aquí en su canal, El Caldo Literario. Hasta la próxima y felices lecturas. Adiós.